Hola, ¿qué tal? Buen día. Hoy es viernes 21 de enero del año 2022. Bienvenidos a mi canal, El Nuevo Milagro Mexicano. Yo soy Luis Felipe Ramos. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, da una noticia extraordinaria para el pueblo de México. Es una excelente noticia. Anuncia que ya formalmente el día de ayer por la tarde o en el transcurso del día de ayer 20 de enero se dio por fin ya por finalizada la compra de la refinería Deer Park que se encuentra en Houston, Texas. Esa refinería se construyó, si bien se utilizó dinero de Pemex, fue una asociación con la empresa Shell, pero la empresa Shell tenía el 51% de las acciones y Pemex el 49%, y eso hacía que todas las decisiones fueran de Shell y formalmente la refinería pues no le redituaba mucho a los mexicanos. Entonces el gobierno mexicano en este sexenio con el presidente López Obrador, eh, debido a las circunstancias o aprovechando las circunstancias, deciden comprar la refinería en beneficio de México. Es decir, ya Shell vende todas sus acciones al gobierno mexicano, al pueblo de México, y esa refinería pasa a ser ya formalmente propiedad de la nación mexicana. Esta refinería se une a las 6 refinerías que ya tenemos, con lo cual van a ser 7 refinerías, y para julio de este año se va a inaugurar la nueva refinería Olmeca, que se encuentra en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Es decir, la nueva refinería de Pemex va a estar a mediados de julio y luego por las pruebas va a entrar en operación hasta finales de este año. Pero con esto, con el anuncio que da el presidente López Obrador, pues se da un paso importantísimo hacia la soberanía energética. Una soberanía energética que nunca debimos de haber perdido, que debimos de haber conservado siempre, pero desgraciadamente con la llegada de los gobiernos priistas y panistas de corte neoliberal se dedicaron a vender, a saquear, a regalar, a rematar, a concesionar a extranjeros, asociados esos extranjeros con empresarios mexicanos corruptos, vendepatrias, se dedicaron a saquear al pueblo de México, y entonces Pemex la estaban dejando morir poco a poco. De hecho ya no estaban refinando más que como al 25-30% de las refinerías. Ya con este gobierno se va a llegar al 60%, y con eso vamos a alcanzar la autosuficiencia energética. ¿Por qué es importante el anuncio? Porque con la modernización de las 6 refinerías que actualmente tenemos en operación en el país, con la refinería de Deer Park, con la refinería Olmeca de Paraíso, en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco, vamos a alcanzar la autosuficiencia en producción de gasolinas, turbocina y diésel que se consumen en este país. Ya no vamos a tener que importar las gasolinas como se está haciendo actualmente. Cuando llegó el gobierno del presidente López Obrador, se importaban más de 600,000 barriles diarios de gasolina. Actualmente se están importando como 400,000. Se ha bajado bastante. Con las 2 nuevas refinerías se va a bajar aún todavía más la importación de esas gasolinas. Vamos a quedar importando cerca quizá de 150,000 barriles, pero además se va a hacer un nuevo tren de refinación en otra refinería para poder alcanzar la autosuficiencia y que ya de una vez por todas dejemos de comprar gasolinas en el extranjero o los combustibles que se consumen en México en el extranjero. Ya depender únicamente de nosotros para nuestro consumo. El petróleo en bruto como se está vendiendo ahorita en los mercados internacionales
México ya no va a vender barriles de petróleo al extranjero. Se va a refinar ese petróleo y las gasolinas que surjan de esa refinación se van a vender en México. Y el dinero que se obtenía del ingreso, o el ingreso que se obtenía, o que se obtiene de la venta de barriles de petróleo en bruto, va a ser compensado con la venta de gasolinas en México, porque ya no vamos a tener que importar esas gasolinas, porque además se importan a precio caro. Y no solo eso, no vamos a depender de los extranjeros para nuestro consumo de gasolina. Eso es fundamental, es lo que hay que entender, y eso es el aviso más importante, que los mexicanos ya no vamos a depender de los extranjeros para la producción y refinación de nuestras gasolinas, los lubricantes, el diésel. Ya no vamos a depender de ellos, porque en algún momento, si ellos deciden, una mosca, si ellos deciden o decidían en algún momento, o deciden todavía en una pequeña parte, no vender gasolina a México, pues sí nos ponen en un aprieto. Pero para finales de este año ya va a ser mucho menos lo que se va a importar de gasolina, y para el siguiente año, cuando se termine el otro tren de refinación, no recuerdo en qué refinería va a estar, entonces ya no vamos a importar gasolina y ya no vamos a depender de los extranjeros. En ese sentido, en la autosuficiencia energética en materia de gasolinas, lo vamos a alcanzar en este gobierno. Y no solo eso, está ahorita, como ya saben, el Parlamento abierto para que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a obtener la rectoría en materia de energía eléctrica y ya no esté en manos de extranjeros como lo está ahorita, junto con unos corruptos mexicanos puestos ahí por empresarios corruptos mexicanos que forman la CRE. Ellos, en colusión con esos extranjeros y en colusión con jueces de la Suprema Corte, le han dado el lado a los extranjeros. Por eso es necesario apoyar la reforma eléctrica del presidente López Obrador, porque eso va a dar paso a que nuevamente tengamos autosuficiencia en materia eléctrica, así como estamos llegando a la autosuficiencia en materia de petrolíferos y derivados del petróleo. Sin duda es una gran noticia para el pueblo de México, porque compramos una refinería y eso no se veía desde hace 50 años y desde hace más bien 40 años, cuando llegaron los neoliberales al poder. Ellos solo se dedicaron a vender los bienes de la nación, se dedicaron a vender lo que era del pueblo, se dedicaron a vender lo que no les costó a ellos, se dedicaron a vender para hacerse multimillonarios estos prianistas en contubernio con empresarios corruptos, empresarios dueños de medios de comunicación. Entonces, este es un aviso sumamente importante, y lo que hace es acentuar nuestra soberanía nacional. Obviamente la patria gana con esto, y ya debemos de una vez por todas ser autosuficientes en materia energética. Sin duda, uno de los mejores avisos, una de las mejores noticias que ha dado este gobierno es la adquisición de esta refinería, y ahí sigue, el gobierno ahí sigue trabajando. No olvidar, en marzo de este año, inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en Santa Lucía. A mediados de este año, inauguración de la nueva refinería Olmeca, ubicada en Tabasco. No olvidar, el Tren Maya va a estar a finales del próximo año. No olvidar que las obras de infraestructura en materia hidroeléctrica se están llevando a cabo. La nueva hidroeléctrica está en construcción. Está el corredor interoceánico en construcción, y pronto vamos a empezar a recibir más y más y más noticias de todo el trabajo que está haciendo el gobierno mexicano. Por lo pronto es lo mejor que hemos tenido en noticias en este día.
Por mi parte, pues es todo. Hasta la vista. Bye bye. Chao, chao.